Bueno, para hacer algunos ejercicios que ustedes me mencionaron, porque hemos trabajado con ejercicios que aparezcan raíces, ¿cierto? Construcción de funciones, que acá arriba está, ¿ya? Y además vamos a colocar un ejercicio que también lleve productos notables. ¿Te parece? Notable. ¿Ya? Pero claro, tú debes hacer eso. Lo que tú pensás que... Sí, construir funciones. Primero, a ver, tú siempre tú debes tener en cuenta que tú estás trabajando con una sola variable, ¿sí? Ya solamente con X y nada más, ¿cierto? Va a ser ingresos menos los costos. Eso sí o sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso tú tienes que saberlo. ¿Ya? Para la utilidad. Para la utilidad. ¿Ya? Es más, como preferencia también acá, si tú tienes el costo y el costo es una función, tú siempre vas a colocarnos el ingreso, una expresión acá, ¿ya? Menos paréntesis y colocas todo lo que sea de costo pero entre paréntesis. ¿De acuerdo? Así se trabaja para esta función. El 2. Si yo tengo el ingreso, si a mí me dan solamente el ingreso y tengo que construir el ingreso, simplemente que lo que es, dime cuánto. ¿Precio por cantidad? Precio por cantidad. P por Q. Precio P de X, ¿ya? Por Q de X, ¿ya? Por cantidad. Y cantidad, ¿cierto? Perfectamente puede ser una de las dos expresiones perfectamente pueden ser funciones. Por lo tanto, yo puedo colocar P de X y Q de X. Esto es precio y esto es cantidad. Sí. Se multiplica. ¿De acuerdo? Ahí tengo el tercero. El segundo. El tercero, ¿qué puede ser? A ver. Los costos. Los costos. Los costos. Costo total. Ya vi un ejercicio. Sí, costo variable. Que era costo total. Entonces, si es costo total, tú sabes que el costo total es costo variable, ¿cierto? Más costo el fijo. costo fijo. Ajá. El costo fijo, ¿cierto? Prácticamente va a ser un número, ya una constante, puede ser 5.000, 6.000, ¿ya? Pero esto es lo que te va a cambiar. El costo variable, ¿cierto? Perfectamente puede ser ¿qué cosa? El costo unitario por cantidad, ¿cierto? Costo unitario, el costo por cantidad, más costo fijo. O sea que es lo mismo que el anterior, pero acá los desglosé, ¿cierto? Aún más el costo variable. ¿Ya? Es el costo, ¿cierto? Por producir algo, ¿cierto? Asociado con la cantidad de cuántas veces yo voy a producir algo. ¿Siempre es de un solo grado eso? Es solamente, ¿cierto? Ahí. O sea, solamente de una sola variable. Como el variable siempre va acompañado de una X de... Claro, pero... no cuadrada en el fondo. Claro. Mira, es que en realidad, ¿cierto? Si tienes una variable, todo va a ser X, o solamente Y, pero va a haber una sola letra de por medio que tú vas a trabajar. ¿De acuerdo? ¿Una nomás? Una sola. Pero claro, si es una variable. ¿Claro? Ah, En ya. cambio, si tú tienes dos variables, ya, tengo el 1. Ya. Si este es una sola variable, ya, acá lo voy a trabajar, pero con dos variables, U de X, Y. O sea que tengo ya dos productos. ¿Ya? Tengo dos productos, tengo dos artículos, tengo dos objetos, ¿ya? O dos animales, etcétera, los diferentes. Ah, ya, Entonces caché. mi utilidad, mi ingreso va a ser no solamente X, sino que va a ser X, Y. Menos, ¿qué cosa? Ya no va a ser costo de X. Ya. Costo de X y... Coma Y. Eso es cuando te ponen los ejercicios que dice A y B, A y bacterias B. de A, bacterias B... Justamente, eso, calcule bacterias. cuánto de X, cuánto de Y. ¿Cuántas bacterias del A, cuántas bacterias del B? Necesito algo para Borges, no sé dónde está. Ahí está, abajito, mira. Ahí abajito, sí. Abajito de las cucharas. Ahí. Entonces, voy a poner esto acá. Oye, Beli, yo tengo una duda. En la solemne 2 el profe, yo creo que yo me equivoqué en eso, pero en la solemne 2 el profe puso costo variable y costo fijo por cantidad. Ahí está. Claro, mi error fue que le multipliqué el precio, se lo multipliqué al costo fijo. No cagaste. Perdón, la jodiste. Sí, porque no depende de la cantidad, usted hubiera puesto la función nomás, ¿cierto? Claro, Ya. es más, tú tendrías que colocar acá tu costo multiplicado por la cantidad y adicionalmente le tengas que sumar el costo fijo. No, yo El Ah, costo sí, fijo hice la siempre misma se suma wea. porque, claro, ¿Tú también? Justamente, es Pero más, sí que hice lo mismo. si yo no produzco nada acá, el costo fijo se mantiene. mi costo fijo va a ser simplemente esta expresión. Claro. ¿Ya? Es más, si por ejemplo yo tengo en esta oficina, ¿cierto? Si no produzco nada, siempre voy a tener un costo fijo que sería el gasto de la luz. Es eso. ¿Ya? Entonces, si tengo el ingreso con dos variables, también sería lo mismo. Sería, mira, P, pero no solamente sería P, sino que X, Y. Multiplicado por la cantidad. Pero mi cantidad perfectamente puede ser no solamente X, sino que X, Y. O sea que va a ser lo mismo que el anterior, pero simplemente con dos variables. 3. El costo total va a ser X, Y. Esto para que tú me presentes, ¿cierto? Que no te encuentres, ¿cierto? Con sorpresa. Costo variable más el costo fijo. Siempre pensando dos variables. ¿Ya? Y esto tú lo puedes colocar, ¿cierto? Como costo por Q. Bueno, pero siempre pensando en dos variables. Ya aquí te van a aparecer X e Y,
Acá solamente un número. Acá voy a colocar, mira, constante. Constante. ¿Ya? Eso va a ser un número, nada más que eso, número. ¿Ya? Tu costo fijo, un número. ¿Ya? Ahí lo tengo. Ahora bien, teniendo eso claro, además tú le puedes sacar una foto para que sea más rápido todavía aún. ¿Ya? Ya. Ahí lo tengo. ¿Puedo borrar? Sí. Sí, por supuesto. Perfecto. Borra. Bien. Beli, en esos casos, las restricciones, no vamos a tener restricciones, po, porque la cuestión Por supuesto, era... aquí no hay restricciones. Claro, ustedes Era- quieren hacer era que los una y alumnos dos variables. No entran No, restricciones. solo el Claro, hessiano. Es eso. Entonces, comenzamos a Claro, el hessiano nomás, po. El Justamente. hessiano. Lagrange es con... Entonces, esa es tu primera nota. Esto lo debes tener presente. Debes saber, debes recordar, para que tú, ¿cierto?, no te confundas cuando tú construyes funciones. Lo más probable es que a ti, ¿cierto?, te toque construir funciones. El segundo, a ver, No sé si eso dijo que entraba. justamente, A mí me dijo que entraba sí o sí construir funciones. raíces. Una nota por raíces. Si es mayor, perfecto. Lo que te dije. Bien. Raíces. Si tú graficas una raíz, por ejemplo, si tú tienes un f de x, una raíz muy sencilla, ahí, solamente eso, ¿ya? Tu gráfica va a ser, para que tú tengas más o menos claro, va a ser más o menos así. Ahí. Raíces. Una raíz siempre va a ser una curva y generalmente va a comenzar desde cero. Generalmente. Puedes comenzar desde cero, o bien puede comenzar así, de esa manera, o bien así, pero siempre es una curva. ¿Ya? Siempre va a ser una curva. Ahora bien, si tú tienes la misma raíz, pero si yo le cambio el signo negativo, mira, va a ser menos raíz de x, simplemente va a ser también una curva, x, y esto es y, pero mi curva creo que es así. Ahí. O sea, va a ser la misma, pero al Revés. revés. ¿Ya? Su característica puede comenzar de esa manera, más acá, ¿cierto? Más acá, pero siempre son curvas. Rectas nunca pueden ser porque no son lineales. ¿De acuerdo? Es eso. Las ¿Qué más? raíces. Si tengo eso... ¿puedo borrar todo ahí? Por Sí. supuesto. Perfecto. ¿Qué pasa si tengo... Dime. ahí es de raíz de 2, pero si por ejemplo tengo un 10, ¿sigue igual? Siempre ha sido Igual, la pero otra? siempre va a ser tu Ya. curva, ¿cierto? Hacia allá o hacia acá, ¿cierto? Pero como comienza desde este punto hasta el infinito, siempre cuando tú estés trabajando con raíces te la van a dar, ¿cierto?, de forma acotada. O sea que comienza desde un número y finaliza en un número. O sea, el intervalo te van a dar, ¿cierto?, las expresiones. Vamos a hacer un ejercicio de eso, ¿ya? Y el próximo, ¿cierto?, para que no te confundas, porque vamos a graficar también, lo último, ¿ya? Porque ustedes igual lo van a hacer, ¿ya? Es, si yo tengo una función, pero cuadrática, ¿ya? Más bx, ¿cierto?, más c. Cuando tú construyes una función de utilidad, lo vas a ver que hubiese estado acá. Si yo tengo una función cuadrática, ¿cierto?, el máximo exponente de la variable, ¿cierto?, va a ser 2. 2. Si es 2, simplemente, si el a es mayor que 0, ¿ya? Por ejemplo, puede ser 5, 6, 7 o fracciones, pero positivo, simplemente tu curva va a ser ¿qué cosa? De esa manera, hacia arriba. Sí. Siempre. ¿Ya? Si tú tienes la misma función, ¿cierto?, pero basta con que el a sea negativo, mira, ax al cuadrado más bx, ¿cierto?, más c, y si es negativo, haces la misma función, pero en vez de tener concavidad positiva, o sea, mirando hacia arriba, va a ser hacia abajo, mira. Bajo. Esa es la diferencia. ¿Ya? Este es tu punto mínimo, y este es el punto máximo. O sea, ya, cuando A es mayor que 0, es decir, A positivo, Siempre. con carita feliz. Justamente. Y si A no, negativo, ese- carita triste, triste. ¿cierto? Y vas a tener un máximo. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver ahora. Es al contrario, ¿Puedo claro. ver eso de ahí? Sí, por Perfecto. supuesto. Es un pequeño recordatorio para que tú comprendas qué vas a hacer, ¿cierto?, en la prueba. Mira, he traído, ¿cierto?, una prueba, una solemne, ¿cierto?, que en este caso es esta, matemática aplicada. ¿Ya? Aquí. Y lo que yo quiero pensar, ¿cierto?, para que le vaya bien excelente, quiero hacer dos cosas. Uno, Entre paréntesis, la ayudantía del Ya. sábado es solamente... mira, voy a guardar un ejercicio de la 1, voy a hacer un ejercicio de la 2, igual Ya. que el anterior. ¿Ya? Igual que la Igual nos sirve Claro, si para el alguien examen. también te sirve para el examen también. Sí, me aprovechar, son dobles. Entonces, mira, ahí tengo una acá. Primero, lo que yo quiero es que le saque fotos solamente esto, ¿cierto? Y vamos a hacer este ejercicio completo. Y ya después quiero que tú construyas eso, pero bajo presión todos. ¡Ah! Vamos.
Claro, en Bash podrían sacarle una foto, ¿cierto? Uno y lo distribuyen de inmediato a los demás. O una para copia, que sea pues. más rápido. Aceite de oliva extra virgen desea incrementar sus utilidades. Sus costos e ingresos mensuales en miles de dólares están dados por las siguientes funciones. ¿Ya? Ahí tengo la función. Tengo. Voy a borrar esto de acá. Comenzamos. Mira, lo que vamos a hacer, ¿cierto? Una actividad que. A ver, voy a anotar los datos. Datos. Sí. Datos, para que tú veas el problema, cómo se trabaja. Tengo el costo, es igual 4x más 3, ¿cierto? Y el ingreso es 40x más 15x al cuadrado menos 2x al cubo. Primero, mira, tú ves en la prueba, ¿cierto? Que yo coloqué el 4x, ¿qué coloqué ahí? Variable. Vari. ¿Ya? Sí, variable. Pues la variación que yo hago, ¿cierto? Yo Vari. hago, ¿ya? Es Ok, vari. costo variable está ahí, Ya. mira. Costo variable. Ahí. Pero Ya. dice el 3, dice fijo. Ok. Costo fijo. ¿De acuerdo? Ya. ¿Ya? Dice, donde X representa los miles de litros de aceite de oliva extra virgen producido y vendido durante el mes. Ok. Justifica utilizando el criterio de derivada. Primero, determine la función de utilidad para la función a partir de la información dada en miles de dólares mensuales. O sea que tengo que construir la función. O sea, lo que te dijo el profesor que tenías que construir la función, acá la vamos a construir. ¿Te parece? Ya. Sí, vamos que se puede. Dice, primero, tú sabes que la utilidad, mira, la utilidad, ¿cierto? Es ingresos, ¿cierto? Menos costo. Ujú. ¿Hay alguna duda ahí? No. No. Perfecto. Aquí tenemos una sola variable, ¿cierto? Bien. Hay una sola variable, porque dice C de X. Si a mí me dijeran C de X, Y, son dos variables. Ya. Y se trabaja también prácticamente de la misma manera. Ya. Entonces, ok, dice que la utilidad sería el ingreso. Adivina quién es el ingreso, vamos. El ingreso. 40x más 40. 15x. Muy bien, 40x más 15x al cuadrado menos 2x al cubo. Bien. Pero le tengo que restar, dice menos. Bueno, agrego menos. Dice que es el costo. El costo. ¿Sí? El costo total. Y el costo total, ¿cierto? Ya lo tengo, mira. 4x más. Ahí lo cuento. 4x más. ¿Cuánto? 3. 4x más 3. ¿Está bien? ¿Está correcto? Pero falta paréntesis. Falta paréntesis. Claro, la única persona que se dio cuenta, se tenía que colocar paréntesis. Yo siempre te dije, ¿cierto? En más de alguna ocasión que tú debes colocar paréntesis. ¿Y puedo trabajar los dos lados con paréntesis? Sí. También si tú quieres, ¿cierto? Fácil los Colocar diferencio al paréntesis. tiro. Sí. Ya costo. Aquí tengo, ¿cierto? El ingreso y aquí tengo el costo, perdón. Y con paréntesis. Sí. Ya. Si no coloca paréntesis, está mal. ¿De acuerdo? Y aquí es la gran mayoría, ¿cierto? Se equivoca aquí, no coloca paréntesis. Construimos esto. La utilidad es igual 40x más 15x al cuadrado, ¿cierto? Menos 12x al cubo. Y ahora digo, mira, menos por más, ¿cuánto es? Menos. Muy bien, 4x. ¿Y menos por más, cuánto es? Menos. Menos 3. Ahí está, mira. ¿Dudas? No. Y ahora lo único que voy a hacer, voy a reducir términos semejantes. Todo lo que sea producir, lo hago. Digo, la utilidad mira, es igual. ¿Qué puedo reducir acá? El Reducir. 40x. Ayúdame. Ah, sí. Ayúdame. 36x. Muy... ¿Qué? ¿What? ¿Dónde? Sí, pues. 40x menos 4x. Ah, y otro consejo básico. Partir Siempre por el coloca, tres. ¿cierto?, los términos que Más lleven la grande. variable más alta, ¿cierto? mira. Los exponentes más Ah, altos. por dejarla ordenada al tiro. Para dejarlo ordenado mucho más fácil y para que tú te des cuenta, ¿cierto?, cómo va a ser tu función. Pero es que ahí ya me enredé un poquito. ¿Dónde Ya, quedó? ya, Ah, tenemos, perfecto. tenemos las dos funciones, la ordenamos abajo y ahora derivamos o ahora despejamos. No, para nada. Bueno, siempre yo les había dicho, ¿cierto?, a ustedes, tanto en la biología como acá, que cuando tú tengas una función, trata en lo posible de simplificar, de reducirlo, ¿no? Claro. Ya, De simplificar. Ya, Ya. claro, está simplificado. Hay términos que sí yo puedo abordar y hacerlo más sencillo. ¿sí o ya, no? lo vamos a simplificar ahora entonces. Justamente. Entonces digo, menos 12x al cubo, mira, este es el Ya. más alto, mi exponente más alto. ¿Qué más Ya. viene? Más 15 al cuadrado. Más 15x al cuadrado. No puedo sumar estos dos términos porque son términos, ¿cierto?, no semejantes. Distinto, sí, ¿De claro. acuerdo? ¿Qué más puedo hacer acá? 40 menos 4 y 4. 36x. ¿Se puede hacer eso, cierto? Sí. Perfecto, digo, más 36x. X. Y el 3 se queda. Ahí lo dejo. Perfecto. Entonces, mi utilidad. La función. Mi utilidad, la función de utilidad. Veamos si concuerda con lo que hicimos acá. Dice, menos 2x al cuadrado, más 15x al cuadrado, más 36 menos 3. Listo, ahí está. Perfecto. Ahí está construida, ¿cierto?, de la nada. ¿Pero qué significa de la nada? De que a partir de la información del ingreso y del costo, solamente lo hemos construido a partir de la fórmula. Está ahí, la función de utilidad. Ya. ¿Dudas?
¿Consulta? Hasta ahí no. ¿Reclamo? Esa es la primera parte, siempre. Esa es solamente la primera parte. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, ¿qué hay que hacer ahora? Vamos por, bueno, dice la A, determina la función de utilidad, ¿cierto? VX para el fabricante a partir de la información dada en miles de dólares mensuales. ¿Ya? Ahora bien, B, establezca intervalo en que aumenta y disminuye la utilidad del fabricante y grafique además. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a lograr ahora. Vamos a graficar. ¿Ya? Entonces, hay un detalle acá. Primero, ¿es una cuadrática? ¿Es una lineal o es una cúbica? Cúbica. ¿Y cómo es una cúbica? Porque tiene un 3. Perfecto. Es una onda, muy bien, ¿sí? Es más, un consejo, puedes colocar aparte, una nota, ¿cierto? En tu cuaderno, como tú quieras. Mira, si yo tengo, por ejemplo, una función, ¿ya? Yo tengo una x al cubo, más bx al cuadrado, más cx, más d, ¿ya? Tengo una función. Ajá. Si el a es positivo, siempre vas a tener una curva así. Mira. Que no es una parábola, no es una cara feliz, no es una cara triste, sino que es una curva. Pero siempre el lado feliz va a estar para el lado positivo. Claro. Y el lado triste para el otro lado. Pero no, puede ¿No? ser, mira, puede ser una curva así, mira, ahí, Ya. ¿cierto? Puede ser una curva más arriba, mira, ahí, mucho más pronunciada. Mira. A pesar de que x cuadrado sea negativo. Es que es Solo positivo. Mira. No, x Ah. cuadrado negativo. El dx al cuadrado puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser 0, puede ser 0, puede ser 0. Pero Ya. siempre, ¿cierto? Tu curva, ¿cierto? Va a ser más o menos así. Ah. ¿De acuerdo? Ujú. Ahora bien, si tú tienes, ¿cierto? La misma función, pero basta con que la cambie, ¿de acuerdo? Basta con que la cambie, mira lo que vas a tener. Vas a tener una curva, x, de aquí tienes la y. Si de aquí, ¿cierto? Comenzaba, acá lo voy a hacer de la forma inversa. Ahí mira la diferencia. ya. Mm. ¿Viste la Pues es diferencia? negativo. Puede ir de esa manera, puede ir, ¿cierto? De esa manera, ¿cierto? O más acá, ¿cierto? Pero la estructura de tu función siempre va a ser así. Mira la diferencia. O sea, Sí, es son negativa. dos curvas, pero basta con que el A sea positivo o negativo, ¿cierto? Y te cambia, ¿cierto? La forma de tu curva. ¿Lo viste? Mm. ¿Ya? Es más, tú lo puedes buscar por internet, ¿cierto? Colocar funciones cúbicas y tú ves, ¿cierto? Las características de las funciones, ¿cierto? Para que tú te familiarices con ese tipo de curvas. ¿Cómo va? ¿Sí? Sí, dale no. Ahora bien, la pregunta es del millón. Si yo tengo, ¿cierto? Un menos 2x al cubo, ¿es una parábola? Sí. Ujú. Perfecto, ¿no? Hay un error. Y claro, si tú me dices Ah, una parábola... no, tú No, me perdón, dices una que onda, es una onda, una onda. Es una onda. Sí. ¿Ya? Es una onda. Si la es parábola una es curva. así o así, no. Ya. Justamente. Carita feliz, carita triste. Justamente. Si yo tuviese eso, tengo una cara feliz y una cara triste. ¿Ya? Si yo tuviese solamente el 15x al cuadrado positivo, cara feliz. ¿Ya? Pero como yo tengo un x al cubo, es una curva. Pilla es ¿De acuerdo? negativa. Y es negativa. Veamos, dice, establezca intervalo en que aumente y disminuye la utilidad del fabricante. Si yo necesito, ¿cierto? ¿Cuándo en un rango es creciente o decreciente? Quiero que tú me ayudes. ¿Qué debo hacer ahora? Vamos. Deberíamos sacar la segunda derivada ahora, ¿no? Ahora sí que tengo que derivar. ¿Cierto? La primera. Y después de derivarla, ¿cierto? Igualar a 0. Y si yo, La primera, si yo después igualo a 0, ¿qué ¿Esta hago? es la primera derivada o la segunda? Sí, la es la primera. Aquí no es ni siquiera hay hemos derivado. Ah, sí. No hay, ¿cierto? Ordenó indicio de derivar. y después simplificó. El propósito de esto fue simplemente responder una sola letra, que en este caso Claro. una La función. pregunta. La función. Construir la función de utilidad. Ya la construí. Es más, si tú tienes malo esto, adivina qué. Todo el malo. concepto está Ahí esa malo, es como la incluyendo primera el gráfico. parte más Cuando importante. construye una función, ¿siempre aún no tienes que derivar? No. Cuando tú construyes una función, no piensas, ¿cierto? En ningún momento, ¿cierto? En que vas a derivar. No se deriva en ese momento. Es más, tanto es cierto de que tú, cuando tú construyes una función, solamente estás pensando en cuál es la fórmula de la utilidad, cuál es la fórmula de ingreso, cuál es la fórmula del costo total. Solamente eso debe estar, En extraer debe los estar datos. pensando. Solamente en eso, ¿cierto? Pensar cuál es la fórmula que me están pidiendo. Y en base a eso, reemplazar y construir, no derivar. Cuando tú derivas, ¿cierto? Simplemente estás diciendo, me gustaría, ¿cierto? Saber en qué intervalo crece o decrece, ¿cierto? Mis utilidades, ¿cierto? Ah. Es eso, ¿ya? ¿Cuándo crece o decrece? Recién piensa en derivar, ¿de acuerdo? Entonces, este es el ejercicio A. Vamos por el B. ¿Ya? Voy a copiar la utilidad por acá, ¿cierto? Voy a borrar todo lo anterior, porque tú sabes que esta cosa es pequeña, entonces voy a borrar esta cosa aquí. Dice, yo sé que la utilidad es esta. Dice que es u de x es igual a menos 2x al cubo más 15x al cuadrado más 36x menos 3. Ahí lo tengo. Esto sí que es importante.
Ahora bien, como yo quiero responder la letra B, ¿cierto? ¿Cuándo, en qué momento crece, en qué momento decrece, ¿cierto? Mi utilidad. Ahora sí que voy a pensar, mira, en B. B, derivo. Vamos. ¿Cuántos derivados? Tengo una sola variable. Esto es fácil, vamos. La derivada, menos Sí. 6x cuadrado. Menos 6x cuadrado, muy bien, vamos. Más 30 y Más 30, más 36. más 36. ¿Dudas? No. No. Perfecto, bien. Tú sabes que el último es 0. Sí. Pero hay un problema. Si yo quiero encontrar, ¿cierto? ¿Cuánto es máximo? ¿Cuánto es el mínimo? Ahora, si yo derivé, ¿qué ahora? Ingresamos a una calculadora. No, Sacar la falta- X1 y la quitar. segunda derivada. Falta algo, mira. Igualarlo a 0. Ah, siempre. Es Derivar, más, te voy a derivar, colocar aquí paso igualar a 1, cero. paso 2. El paso 3 es colocar toda esta información, ¿cierto? Pero igualar a 0 sería menos 6x al cuadrado, más 30x más 36, pero esto lo igualo a 0. Ahí lo tengo. ¿Cierto? Y ahora bien, sí, tengo eso. ¿Qué ahora tengo que hacer? Puntos críticos. Puntos críticos, puntos críticos, puntos críticos. ¿Cómo saco el punto crítico? Como tengo una cuadrática, simplemente yo pienso A, B y C. Vamos, imagino que le un calculador. ¿El A cuánto vale? Es menos 6x cuadrado. Muy bien, menos 6 solamente. Solamente el Ah, número. perdón. No puedes colocar una variable, por ejemplo, 6x, 6 al cuadrado. Solamente el número. ¿Cuánto es el B? 30. Ahí lo Muy sacamos bien. directo con la ecuación, no con el vértice. Claro, el vértice, ¿cierto? Sale de alguna manera cuando yo trabajo con derivadas, Ya. ¿ya? Es más, cuando ya vayamos avanzando, ¿cierto? Ahí vamos a encontrar dónde se produce el máximo o dónde se produce el mínimo. No, claro, no con la función del vértice me refería. Justamente, con la función del vértice, no todavía. No. Entonces quiero saber cuánto vale x1 y cuánto vale mi x2. Puede que valgan decimales, ¿eh? Ya, Vamos. te lo sacamos al tiro. Menos 1 y 6. Menos 6, Vamos. 30 y 36. Mira, mira, 6 la X1 No, es el X2. y menos 1, claro, es al revés, ¿o no? Es por el menor. El menor es Pero X1, Perfecto. Mira, el x, ¿cuánto es? menos 1, Menos 1. Es al revés. 2. es 6. No es al revés, es el menor va primero. El pues, menor, Es que la ¿cierto? calculadora Es te lo da al pequeño. revés, Es pues. que en este Claro. caso dio así, pues, pero otras veces te da. No, mira. Es No, que, pues que ahora te digo así, pues una coincidencia, ¿no? Puntos. mira, Sí, 6, ¿Qué dice Uno. puntos pero qué? por eso. Puntos. Pero es una coincidencia. Sí, sí, por Si eso, parte al po. mínimo, Sí, pues sí, eso es lo que me dijo el Perdón, la otra vez, que perdón. partimos desde el más chico hasta el más grande. Bien. Ahora sí, ¿dudas? Siempre nota el menor. Sí. Eso es lo que- Mm. Ya, Perfecto. Si alguien tiene duda, solo avisa. solo dice. Puntos críticos. No. Esto se llama puntos críticos. Sí. Cuando x vale menos 1 y cuando x vale 6. Pero quiero que tú me leas, ¿cierto? Por eso yo te digo siempre, trata de hacer varios ejercicios de tal manera que tú te familiarices con el contexto. ¿Ya? Ya. No es suficiente con que tú me hagas Sí. esto. Piensa en el contexto. Dice, mira, voy a leer de nuevo. Quiero que ustedes también lo lean. Donde X representan los miles de litros de aceite de oliva extra virgen producido y vendido durante el mes. Pregunta, ¿el X puede valer cualquier número que se le antoje? Menos el cero. No. Porque ¿Desde son dónde litros de podría aceite. comenzar? Ah, positivo. De 0. Siempre positivo, incluyendo poder ser perfectamente cero. Desde cero en adelante. Sí. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Entonces, el X igual a menos 1 me sirve. No. No me No. sirve. Eso hay que tenerlo claro. Pero no me sirve bajo este problema. Claro. Porque otro problema perfectamente me podría salir. ¿De acuerdo? El 6 sí me sirve. Y este es un punto crítico. ¿Qué significa un punto crítico? Sencillo. Bueno, a ver, ¿cómo te lo podría explicar? Un punto crítico no es nada más que... Mira, si yo tengo 6, ahí tengo el 6, ¿sí? Puedo tener dos posibilidades. Mira, aquí voy a colocar aquí una línea segmentada. Puedo tener dos posibilidades. Cuando yo llegara a graficar, puedo tener esto, mira, ahí. O sea, que en el punto crítico, llamado 6, punto crítico, en el punto 6, ¿cierto? Se produce, ¿cierto? Mi máxima utilidad. Es el vértice, ¿no? Máxima utilidad. Y ese punto es precisamente todo lo que has dicho, vértice. Vértice. ¿De acuerdo? De la curva. ¿De acuerdo? Ujú. Hay una posibilidad. La otra posibilidad es que tú tengas
el mismo 6, mira, el mismo 6, Ujú. aquí tengo mi utilidad, ¿cierto? Ujú. Ahora bien, sería de esta manera. O sea que en el punto 6, ¿cierto? Tengo un punto llamado vértice, pero tendría, ¿cierto? ¿Qué cosa? Mi utilidad mínima y aquí mi Utilidad máxima. Entonces, para que tú veas, mi punto crítico no es nada más que un punto donde, ¿qué cosa? Cuando yo llego a graficar, en algún momento es creciente, pero llego en 6, adivina qué, es decreciente. En este caso sabemos que es la número 1 porque es negativo. En negativo, muy bien, también, sí, muy bien, muy buena acotación. Ahora bien, este punto crítico, ¿cierto? Sería un punto mínimo, ya, ese un punto mínimo tendría mi mínima utilidad, y ese punto crítico me está diciendo lo siguiente, que si yo llegara a graficar, tendría una función decreciente, y llega en el punto 6, ¿cierto? Y en el punto 6 en adelante mi función decrece, o sea, que cambia de dirección, ¿cierto? Mi curva cuando yo hablo de punto crítico. O sea, ¿Ok? en ese caso crece, pues no decrece. Claro, aquí tendría que ser decreciente y en Y este punto, ¿cierto? En creciente. adelante, creciente. Creciente. Acá, creciente desde este punto, ¿cierto? O desde esta Ah. curva, ¿cierto? Desde acá, ¿cierto? Creciente mi curva, pero desde este punto, ¿cierto? 6, algo en utilidad, ¿cierto? Decreciente. Mi función decrece, ¿ya? Esa es la función y el propósito de un punto crítico. El -1, ¿cierto? Lo descartamos por la sencilla razón, ¿cierto? Que estamos hablando solamente de litros de aceite. ¿Sí? Sacarme un poco. ¿Vas a sacarme esto? Sí. Ah, sin profe, sin Ahí sí, profe. gracias. Ok. Sí, ya. ¿Qué más? Ya. Ah, pero tengo 6. Pero la pregunta del millón es: ¿me dieron el rango acá? No. ¿Por qué? Porque generalmente los ejercicios te dan un rango, te Sí. dan, ¿cierto? Desde donde yo comienzo hasta donde yo termino. Te dan como una restricción, ¿o no? Te dan una restricción. Por ejemplo, Un el X se recorrido. mueve, justamente, o el X te dicen algunas veces, en algunos ejercicios, el X se mueve, no sé, entre 1 a 6, entre 0 a 10, ¿cierto? Pero aquí no me menciona expresamente, ¿cierto? Los rangos. ¿Qué puedo hacer ahí? Tendríamos que reemplazarle la función de utilidad. Porque mira, hay un detalle acá. Tú sabes, ¿cierto? Que cuando tú construyes ¿cómo se llama este? Cuando tú construyes, ¿cierto? Y encuentras el punto crítico, tú debes pensar como cuarto paso, mira, adivina qué, adivina qué. Mira. Si esta es utilidad, pero derivada, la próxima cosa será solamente la utilidad, pero sin derivada. ¿De acuerdo? Y acá el mínimo número, ¿cierto? Es un número, acá es otro número, ¿cierto? Pero acá al medio, ¿qué voy a colocar acá? 6. El 6, excelente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Construyo mi tabla, la primera fila es derivada, aquí voy a colocar los signos positivos, negativos, ¿cierto? Depende de la información que yo tenga, ¿cierto? ¿Ya? Y acá, simplemente, en esta segunda fila, solamente voy a colocar creciente o decreciente según la información que yo tenga anteriormente, y depende de los signos. Ahora bien, como yo te había dicho lo siguiente, mi problema aparece, ¿cierto? Restricciones, aparece que el X se mueve desde un límite inferior a un límite superior porque quiero saber cuánto es esto. Eso de ahí. ¿Cuánto es esto de ahí? ¿Qué debo hacer para sacar ese punto de ahí y ese punto de ahí? Si a mí no me lo dan. A mí no me lo dieron ahí. Sí. Vamos, ¿qué puedo hacer ahí? Tendríamos que poner el 2 y el 7 acá. ¿Por qué 2? ¿Y por qué 7 acá? Quiero hacerte pensar un poquito. Claro, el X representa la cantidad, ¿no es cierto? Justamente el X está de acá, ese 6 representa la La cantidad. cantidad, entonces tendría que ser. Acá un límite máximo es cantidad, el límite mínimo es mi cantidad mínima. Entonces 1 tendría que ser, Ah. ¿no? Si lo mínimo que Cero, producir es 1. cero, ¿Es cero, uno? cero, Cero. La cantidad cero, de cosas. ¿Cero? cero, Cero. cero. Excelente. Voy por Mira. cero. Otra cosa, señor, mira. Mira, puede perfectamente el problema comenzar desde 0, ¿ya? Puede comenzar ¿hasta dónde? Claro, desde 0. ¿Alguien me dijo hasta dónde? Infinito. Hasta infinito. Pero yo puedo producir hasta infinito. No. No sería práctico. Y ninguna empresa se produce algo que sea infinito. Entonces, para encontrar los límites tanto inferior y máximo en producción, yo debo hacer esto de acá, mira. Pesco esta función de acá. Voy a hacer el 5 aquí, paso 5. ¿Cierto? Voy a colocar acá. Encontrar, ¿cierto?
límites de producción. Producción. Tanto mínimo como máximo. Máximo. ¿De acuerdo? O sea que quiero encontrar este punto de ahí y quiero encontrar ese punto de acá. Para encontrar esos límites, si a mí no me lo dan, porque van a haber problemas que te lo van a dar, ¿cierto? Expresamente, pero acá no. Entonces simplemente vas a decir u de, abordo solamente la primera función, u de x es igual a menos 2x al cubo, más 15x al cuadrado, más 36x menos 3. ¿De acuerdo? Ajá. Ahora bien, ¿qué puedo hacer si yo quiero encontrar mis límites tanto inferior como superior? Simplemente es hacer esto, mira. Voy a colocar aquí paso 1, Reemplazar. pero voy a colocar una comilla ahí indicando de que no es el paso 1 que corresponde a esa de ahí. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, el paso 1. Paso 2, otra comilla. Hago la u de x e igual a los 0, pero no derivo. Derivar es solamente, ¿cierto?, para poder encontrar los puntos críticos y para poder saber, ¿cierto?, cuándo crece o decrece. Ya. ¿Ya? Acá, cuando dice encontrar los límites de producción, tanto mínimos como máximos, solamente lo que yo quiero saber, qué número, ¿cierto?, voy a obtener para tener como mínima cantidad de producción y para obtener mi máxima cantidad de producción. Entonces digo, lo igual a 0. O sea que digo menos 2x al cubo, más 15x al cuadrado, más 36x, menos 3. ¿Y adivina qué? ¿Lo igual a cuánto? 0. A 0. Y ahora lo llevo a la calculadora. ¿Cómo? A, B, C. ¿Tengo C solamente? No. D, excelente, D. Entonces ahí lo tengo. ¿Cuánto vale la? Vamos. Menos 2. Menos 2 solamente, menos 2. ¿Cuánto vale B? 15. 15. ¿Cuánto vale C? 30 Muy bien, 36. ¿Cuánto vale C? D. 0. Menos. Ah. Ahí está, mira. Este es A. Voy a colocar aquí A. Este es B. Este es C. Esto es D. Ahí lo tengo. Lo metemos en el 4, ¿cierto? Ahora bien. Claro, yo no voy a calcular ni calcular, quiero que cada uno de ustedes, ¿cierto?, coloque toda esa información, ¿cierto? No te olvides que no es una cuadrática, por si acaso, es una cúbica. Sí. Entonces yo voy a calcular ahí. Ah, la vuelvo acá. Sí. Cúbica.